a andar muy bien, pero si la única medida para evaluar el trabajo de la directiva, de Milito, de los jugadores es campeonato, nada sirve, nos podemos equivocar rotundamente, no es así. Si Guadalajara llega a la final y la pierde con el Toluca, ahí estarás y estarás. Así le pasaba a Alonso y a Cruz Azul. Oye, no sirve para nada, no, final, semifinal, final, y luego llega. Pero Guadalajara no puede decir este torneo, o soy campeón, Carlos Salcido, o todo al carajo, no. No. ¿Cómo estás? Perdón por... Todo bien, todo bien. Aquí con la bienvenida. Con la banda, No te asustes, la banda pesada, ya me patadas. asustaron. Sí, exactamente. No, la banda pesada ya estás en el nivel UFC, Charlie. Un placer estar aquí con todos ustedes, con la banda pesada, todos ustedes, desde que un gusto, hermano. Entonces, bueno, vamos a hablar de las Chivas, pero primero nos trajiste aquí la Leagues Cup. Qué buen trofeo Precioso. trajiste. La verdad es un trofeo muy padre, muy bonito. Que hace falta un equipo mexicano estar ahí, porque Esta es la del Cruz Azul lo 2023. ganó en 2019. La primera edición lo ganó en 2019. Eran Lo ganó. poquitos equipos. Sí, eran Sí. 4 y 4. Bueno, yo digo, Cruz Azul lo ganó en ¿Qué culpa 2019. tenía en ese momento? Cruz Azul lo ganó en 2019 y deberían de poner. Este es el del 2023. Tengo una vista privilegiada, ¿sí o no? ¿O qué dice ahí? Sí, Inter sí, sí. de Va Miami. cambiando por año, ¿no? Sí, fue el primer campeón de. Está precioso Inter de el trofeo. Miami, el 23, sí, Y exacto. ahora sí lo va a ganar un equipo mexicano, ¿no? Esperemos que realmente aparezca ahí, ¿no? Membretado. Sí. ¿Y el estás equipo paisano tal. como embajador de la Leagues Cup? Sí, estamos ahí con el torneo. Ya, bueno, Paisa, tú sabes, el torneo que empieza ahora el 4 de agosto, Sí. con un formato un poquito diferente, ¿no? Ahora ya hay partidos acá en México, ahora ya empieza un poquito a evolucionar Toluca esa parte de 2, este formato. América 1 Sí, y y Tigres Monterrey, 1, ¿no? allá en Monterrey, allá Tigres tiene esto. Y yo creo que conforme vaya evolucionando cada edición, Sí, mejor. va a empezar a venir. Yo creo que a futuro se puede hacer un torneo muy padre, muy bueno. Pensando en que hoy en día no tenemos tantos partidos internacionales, yo creo que eso es una Pero esa una fue la buena idea opción. desde el principio, ¿no? Que empezó todo en Estados Unidos y con quejas del kilometraje, los recorridos. Claro. Al siguiente se mejoró un poco. Ahora ya va a haber Cada un poquito torneo de. le ponen sí, mejoras. va mejorando, se va adaptando un poquito mejor el. Pero fue la misma situación que en su momento cuando empezamos a estar en otros torneos, ¿no? Que las distancias, que los aviones, que los gestos, que eso, todo. Es cuestión, conforme va pasando la edición, te vas acomodando, vas viendo los pros, los contras, y cada vez se va haciendo un A ti te torneo tocaron mucho mejor. Libertadores y Sudamericanas, acuérdate. Sí, desde el pre que se Los hacía en viajes Estados largos Unidos, ¿te que acuerdas? desde Rafael? Venezuela Sí, también. Exactamente. Entonces, esos partidos eran complicados, más por los partidos, por las recuperaciones, las cosas, los partidos que estaban muy seguidos. Entonces, yo creo que conforme vaya pasando la edición, que hoy se va a volver a hacer un Y es torneo, otra- participan todos los equipos, otra- entonces también eso es al final México del día, es todos, algo sí. Otra padre. muy buena forma de medirnos con Estados Unidos, ¿no? A nivel selección, en Copa de Oro, la Nations, ¿cómo se llama? La Nations, League, que claro. somos ganadores. Después ahora CONCACAF competimos Liga de como Campeones. anfitriones del Mundial y este tipo de torneos, pues como para demostrar, ¿no? Quién está mejor en su liga, ¿no? Y sobre todo la gente, ¿no? Que en su momento en Estados Unidos puede ver a su equipo cerca. Normalmente a veces no tienen la oportunidad de estar y de repente estos 18 equipos que puedan estar participando y viéndolo, la verdad tamén es algo muy cercano. Con la fiebre del Mundial, ahorita aprovecharlo, que la verdad quedó ahí en Estados Pero Unidos. que cada vez hay mejores equipos. Viste ahora que vino Griezmann a Sí, jugar, sí, entonces sí, cada sí, vez sí. está... Lewandowski Ahora viene viene. Exactamente. Casemiro al Inter de Miami. Yo lo que creo es que ya también, después de 1 y 2 y 3, etcétera, momentos, ya debemos de dejar de escuchar los lamentos del fútbol mexicano de... Es que jugar allá, ya sabes las reglas, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Es como si Inglaterra de pronto pierde contra México. Es que la altitud le está a este carno. Ya sabemos que hay ciertos componentes que influyen, pero ya hay que dejarlo, o no participes, ¿no? Porque si de pronto no se dan los resultados, es que es bien difícil competir allá, ya paremos eso, Yo ¿no? creo que es cuando inician los torneos, ¿no? Es como la adaptación total y esa es la realidad. Normalmente a veces tenías solamente partidos amistosos y no todos los equipos tenían la oportunidad de ir a jugar a Estados Unidos o tener esos partidos. Muy Casi pocos nada, 3, invitaban 4 allá, equipos, Te voy a esa es la decir realidad. ¿Por qué nos cae bien este torneo? Por lo menos para mi punto de vista. Claro. Porque te obliga al conocer que tienes que jugar la liga y la Leagues Cup, Claro. más otros torneos como el Toluca y el Cruz Azul que van a disputar otros torneos, te obliga a tener un plantel más competitivo en cantidad y calidad para tener la capacidad de enfrentar tantos torneos. Entonces te hace tener un mejor equipo.
Por lógica. Y otra cosa Exactamente. también, Ricardo, que la oportunidad, ¿no? Porque Juárez, Puebla, pues ¿cuándo los van a invitar allá? se ven. Lo que dice Carlos, de partidos amistosos, invitan a Chivas, América, los de siempre. En el Pero aparador. estos otros no tienen oportunidad de recaudar algo allá siquiera, ¿no? Hoy los 18 de México se enfrentan a los 18 mejores de la MLS. exactamente. Entonces, allá son más equipos, son 29, 30 equipos, acá son 18, pero son 18 contra 18. Y esto hace también, yo creo que un llamado general en México, vamos a tomar en serio el torneo. Sí, yo Todos creo vamos a que, tomarlo en serio, ha porque hecho no falta todos eso. han tomado en serio, Eso ¿eh? toca yo La la verdad. realidad. ¿Por qué no? Este torneo también te regala espacios para Conca Champions, para un futuro ir a un mundial de Tres clubes. lugares, ¿no? Y- Tres imagínate lugares. en su momento esos equipos que está nombrando mi tocayo, que los podamos ver. Normalmente estamos viendo los más competitivos, pero en el fútbol todo puede pasar y esta también es un torneo, digamos, importante que te puede dar ese tipo Querétaro, el de torneo partidos. pasado, ¿a dónde llegó? Exactamente. Esa oportunidad de que lleguen Dejó más un buen arriba. sabor de boca para Sí, mí. la claro, verdad que muy sí. buen sabor de boca. Oye, Carlos, bueno, cambiemos de plano. ¿Qué te parece lo de Chivas? Bien, yo bueno, en general, yo creo que Chivas hoy más que nunca puede estar más cerca de un campeonato. Más allá de todo por el tiempo que tiene trabajando con Milito, con una idea clara que ya tiene, con jugadores que ahora llegan y cada vez se ve que se fortalece el equipo como tal, cuestión de que se adapten rápido a lo que él quiere. Para mí es un entrenador que no tiene miedo, es un entrenador que siempre está buscando el arco rival, vaya perdiendo, no siempre está tratando de ofender. Le ha dado, digamos, un sistema padre, bonito. Sí. No es un equipo que te aburra en el buen sentido, es un equipo que siempre busca al frente, con muchos jóvenes, que yo siempre he dicho que cuando se le brinde la oportunidad de ser campeón, puede marcar, digamos, una buena etapa, una buena época, porque tiene muchos jóvenes y esos jóvenes los puede digamos, seguir catapultando como para seguir como tal, ¿no? Entonces, ahí me alegra ver este Chivas propositivo, este Chivas jugando bien, este Chivas con jóvenes, con gente de cantera y con esas posibilidades que tiene, ¿no? Tiene un par de torneos, digamos, estando ahí, por una cosa, por algo, por un penal, por una cosa, por una situación, no alcanzan, digamos, a estar ahí. Y eso te da a dar que cada vez estás más cerca, digamos, de un objetivo. Pero ¿cómo se le hace romper esa barrera, Carlos? Porque sí es la más difícil de romper, porque es inevitable aceptar la evolución de Chivas como plantel, refuerzos, con un muy buen técnico, creo que ese es el eje primordial del éxito de Chivas. Pero ganar, o sea, con lo difícil que es ganar en el fútbol, romper esa barrera, ¿tú ves listo a este grupo de jugadores para romperlo ante rivales de jerarquía? A mi juicio, Cruz Azul y Toluca están mucho más armados, tienen jugadores más hechos que Chivas. Está ahí, pero ganarle a esos dos va a estar difícil. ¿Ves este grupo listo? Yo creo que si en lo personal, lo poquito que le ha faltado a Chivas es un poco de oficio. ¿En qué sentido? Lo vimos en el partido anterior, en una expulsión de Sepúlveda, de cosas. Le ha faltado a Chivas ese oficio de repente, a lo mejor por la cantidad de jóvenes que tiene, por la cantidad que son muy buenos, pero en los momentos muy claves, de repente tiene estas cositas que sí te sacan, digamos, ¿no? Decir la expulsión de Sepúlveda es un oficio totalmente central, ¿no? Que primero te ves y de repente ahí estás, ¿no? Pero de repente perder contra Toluca, he visto los partidos y de repente son cositas que de repente los marcan, ¿no? El insistir, el seguir trabajando, el seguir creyendo, esa parte yo creo que esos son los momentitos que le ha pasado a 5 Chivas, ¿no? seleccionados, y si tú sumas a Richie Ledesma, que estuvo como candidato, si sumas a Brian Gutiérrez, que estuvo también peleando la posición, y los jóvenes que están compitiendo, yo sí lo veo bien. El tema para muchos, y porque lo conozco muy bien, es la diferencia son los extranjeros. Pero el tema de Chivas es inspirar que el mexicano puede. Y eso es una gran historia, ¿no? Los mexicanos podemos. Y así lo piensa Mauri, que es el dueño, y creo que lo ha... Yo sí lo dejaría de lado toda esa parte. Yo sí no he estado de acuerdo mucho con el tema de, pues es que Chivas no, porque es que los extranjeros, pues es que esta parte, la realidad es de que no, ¿no? La realidad es que Chivas se cuece un poquito aparte. Siempre es buscar, digamos, el técnico ideal, el cuerpo técnico ideal, donde pueda sacar jugadores, donde crean el jugador, donde los exponga, donde los proyecte, donde les exija. Y una manera que tiene Chivas muy particular es el todos jugar, el todos correr, el todos meter, el todos todo, porque es la sangre y es el incentivo que normalmente ¿Te tiene el gustaron jugador los dos, mexicano, esa es la los dos verdad. refuerzos que trajo Kevin Castañeda y Jordan Carrillo? ¿Te gustaron? Me gusta mucho porque tienes otro tipo de jugadores. Castañeda, que le pega muy bien a la Pega muy pelota y bien. es una variante Es muy tapatío, además, buena, esa fíjate. es la verdad. Y pues bueno,
que terminó, Jordan, que terminó en Pumas muy bien. Lo vi que entró ahí de cambio y la verdad es que el tiempo que estuvo lo hizo muy bien. Los dos lo van a La verdad hacer. es que yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Los dos, a mi entender, los dos van a poder terminar consolidándose como titular. Los dos. Aparte, tienes competencia con el Piojo y con Efraín, porque ya no son nomás Reinaldo, ellos los con generadores Brian, o el mismo Con Oye, Gallea, y con para los dos. exprimirte bien, Carlos, has andado por todos lados viendo el Mundial. Pasan los días y la pregunta es, ¿México cumplió? ¿México hizo más de lo que debía? ¿México no le gana a Inglaterra por ese salto de calidad de los jugadores o porque Aguirre sacó a Quiñones, que Quiñones ya dijo, ya sabes, que porque tiramos muchos centros, que porque si entra Chávez, ya todo el mundo, entró Chávez y era gol, entonces, pues, porque no la media distancia, como pasó con ¿con qué te quedas? La verdad es que me quedo con un final que tuvo algo padre. ¿En qué sentido? Estos 4 años no iniciaron de la mejor manera, ¿no? Los inició México con Coca, si mal no recuerdo. Sí, con Coca. Con Coca. Luego con Jimmy. Y luego entra Jimmy, entra el profe. Para tratar de reacomodar todo, y parecía que las expectativas no eran tan buenas, y esa es la realidad, ¿no? De repente parece que no, pero sí te duele escuchar muchísimas cosas cuando has estado ahí adentro, y a veces antes de que pase un torneo que inicie, escuchar muchísimas cosas que en su momento a lo mejor puede estar o no estar de acuerdo, pero yo creo que después ahora en el Mundial a mí me dejaron un sabor de boca bien, me gustaba la energía que se vivía, me gustaba el verlos contentos, disfrutando un Mundial. ¿Te tocó Y volar yo también? Me tocó que me aventaron ahí, ya sabes, pero bueno, al final yo creo que hicieron más de lo que a lo mejor se esperaba por los 4 años que tuvieron Números de es el mejor altibajos, ¿no? mundial Y de es que toda la historia. la realidad, vimos a un Mora que la realidad muy bien. Segundo partido yo tenía un poquito ahí de ver cómo se comportaba, y la verdad que lo hizo espectacular. Vimos jugadores Mateo, que en su momento nunca le pesó, nunca nada, al contrario, y que son jóvenes que a futuro nos pueden dar buenas cosas, esa es la realidad. Carlos, tú fuiste parte de ese grupo que se fueron tantos después del Mundial de Alemania y se esperaba que ocurriera algo así después de este 2026. Al momento no ha ocurrido. No había acabado el Mundial de Alemania y ya estaba en Stuttgart Pavel, ya estaba Osorio, ahí Massa, tú. ¿Por qué crees que no ocurrió? ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, nosotros habíamos tenido un año anterior confederaciones y ese confederaciones ya estábamos un poco vistos. Ahí la selección había dejado un poquito ese sabor bueno, ¿no? Y después que ya cuando fuimos, ahí está. Yo creo que hoy eso es un poquito de lo que hemos pecado un poquito en cuestión de selección, porque no hemos tenido, digamos, esos torneos donde hemos podido hacer esta parte de internacionalización, para que conozcan también a nuestros jugadores y a nuestros chavos que en su momento está. Hoy los expusimos en una Copa Mundial, pero imagínate si antes pudiéramos haberlos expuesto en otros ahora sí, en otros parámetros, ¿no? Yo creo que esa era una gran diferencia en la cual ya cuando estábamos en Mundial, que se terminó 3, 4, 5, fuimos, ¿no? Pero vamos a echar la cinta un poco para atrás al primer tiempo contra Inglaterra. Cuando hablabas de los jugadores de Chivas, el oficio, esa cosita, dominio de México contra Inglaterra, transición gol. Dominio de México contra Inglaterra, insinuando no con muchos disparos a puerta, así el cabezazo de Jiménez que saca Pickford, gol. ¿Otra vez falta eso en cuanto a calidad o no? En cuanto a manejo de circunstancias tácticas. Porque luego la cuesta fue ya totalmente hacia arriba. Y qué padre, llenamos de centros y casi se logra. Pero al final ya merito otra vez. Sí, yo creo que esa es una parte que, y lo digo con todo respeto, duele mucho, ¿no? Porque yo creo que a muchas generaciones nos ha pasado eso, estar ahí. Y a todas las generaciones nos ha pasado, y después llega este tiempo de cabeza fría y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una cosita? ¿Por qué esto? ¿Por qué una equivocación? ¿Por qué una desatención? ¿Por qué una cosita? Y la realidad que hemos batallado con eso, y es un dolor fuerte, esa es la verdad. No solamente el haberlo experimentado jugando ahí, sino ahora verlo, ¿no? Porque yo también tenía esa sensación, o es ahora o nunca, esa es la verdad, porque estabas en casa, estabas en Inglaterra, estabas con tu gente, era hora para haber marcado, digamos, este escenario y esta historia muy, muy, muy épica, ¿no? Y después te quedas ahora con ese pensar, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir, tenemos que tratar de reinventar, ¿no? Ayer estaban pasando el partido México-Alemania del 98. Sí. Me toca entrar a la cancha, viene un centro de Cuauhtémoc Blanco, veo la pelota venir. Aquí no veía al portero, pero sí veía el poste. Dije, tengo 3 metros, gol seguro. Sí. Así garantizado.
Viene la pelota, salto y dije, ya estaba yo festejando y sale un compañero, no doy nombres, mete la cabeza, la peina, se la da al portero, despeja, pita el árbitro, se acaba el partido, me agarran para el doping. O sea, a los 3 segundos estaba yo en un salón, me tocó con el doping y decía, pero si iba a meter un gol hace 3 minutos. Claro. Y así esas circunstancias, esos detalles te cambian radicalmente. Pues fue culpa tuya porque tuviste que haber dicho mía. Dejaste que se metiera te Luis. lo juro que todavía Se metió Luis Hernández ahí, ¿no? No, ya me voy yo. Gracias, Carlos. Sí, Al contrario, un placer. a mí también me queda esta sensación de sí, pero otra vez reactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ves que se ubica entre los 8 primeros Suiza o Bélgica, dices, ahí era el momento. Y hay que ser realistas. Ahora, para que hagas un mundial así en Marruecos, en España o en Portugal, Es más complicado. tuviste el calor de casa y no pudiste llegar a estar entre los 8. Y nos consuela 9º de 48. Bueno, pues está bien. Mejoramos. Claro. Sí. Sí. Sí, la triste realidad es esa, que pudiendo haberlo hecho, de todas maneras, si haces un balance, es el mejor mundial de la historia. Pero ahora con Rafa Márquez, ojalá no empecemos de cero, como siempre en México. No, yo soy el bueno y vamos a empezar. No. Hay algo avanzado, hay muchos jóvenes, como lo dijiste, y partimos de esa base Claro. y tratar de enriquecerlo con buenas decisiones en la liga. Pasaste muchos años con Rafa Márquez. ¿Qué le espera, Rafa? Yo la verdad le deseo todo lo mejor. Yo pienso que es una persona en sí solamente tiene una gran personalidad que te motiva. Yo siempre he dicho. Admiración de los jugadores. Una admiración total. Yo la verdad siempre le he dicho mis respetos. Yo lo veo y no hay necesidad. Soy de esos, y con perdón de la palabra, que yo decía, no le puedo quedar mal a este güey. O sea, si me explico, la verdad es que yo lo respeto muchísimo y espero que realmente le vaya muy bien, ¿no? Ojalá. Gracias, Carlos. Al contrario. Pero ya cuando te preguntaron qué le espera, no quisiste decir. El auxiliar técnico de Gabriel Milito lleva 2 partidos seguidos fuera del banco por una sanción que viene de la eliminación de hace 2 torneos y que Chivas nunca intentó revertir. Y ese detalle esta semana dice algo sobre cómo la institución rojiblanca entiende la relación entre sus decisiones administrativas y el resultado en la cancha. Vamos a hablar también del equipo femenino del Guadalajara, que esta semana cayó 0-3 en un amistoso de pretemporada y generó la reacción más airada de la afición chivahermana en meses, con 9 jugadoras que se fueron del plantel desde que llegó el técnico actual y con una directora deportiva que la afición ya pone en el mismo paquete. Del portero histórico de la selección mexicana, que esta semana confirmó su retiro, y de por qué el gesto que el titular de Chivas le hizo durante el Mundial tiene un significado completamente diferente, ahora que ya sabemos que era el último partido de ese portero histórico. Y del técnico del rival de Chivas este sábado, que dijo públicamente algo sobre el rebaño, que ningún entrenador rival suele admitir tan abiertamente antes de un partido. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Comenzamos. Esta semana hay 4 datos que el chiverío necesita tener claros antes de que llegue el sábado. Y ninguno de los 4 tiene que ver directamente con el partido que se viene. El primero, Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional. Memo fue el portero de la selección mexicana durante más de una década. Llegó al Mundial 2026 no como titular, sino como el jugador al que Javier Aguirre ingresó al campo en los últimos minutos del partido ante Chequia, en un gesto de homenaje que el país entendió sin que nadie lo explicara. Raúl Rangel, el portero de Chivas, que fue el titular indiscutido del Tri durante ese torneo, se acercó al final del partido para abrazarlo y hacerle una reverencia. Esa imagen circuló durante días como una de las postales más emotivas del Mundial mexicano. Hoy, con el retiro confirmado, esa reverencia del Tala tiene un significado que no tenía cuando ocurrió. Fue una despedida que en ese momento nadie sabía que lo era. El fútbol profesional tiene esa manera específica de convertir los gestos en algo más grande de lo que parecían cuando se hicieron. El segundo, Chivas homenajeó a Marco Fabián en sus 37 años, publicando sus 5 mejores goles con la camiseta rojiblanca. Fabián debutó en Verde Valle en 2007. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con México. Pasó por el Eintracht Frankfurt de Alemania, los Philadelphia Union de la MLS, Qatar, Andorra. En sus mejores temporadas con el rebaño, fue el jugador más talentoso del plantel. 37 años. Los videos de YouTube con sus goles son el tipo de contenido que le recuerda a la afición por qué empezó a seguir a este club. El tercero, Francisco Méndez, sigue creciendo en Necaxa.
El central zurdo de 21 años, cedido por Chivas a los Rayos, tuvo 2 titularidades en la recta final del Clausura 2026 ante Tigres y Cruz Azul. Arrancó el Apertura 2026 con actividad desde el banco en la victoria de Necaxa contra Atlante, y la institución tapatía lo sigue de cerca con la intención de que cuando regrese sea un jugador con rodaje real de primera división. Diego Ochoa, otro central cedido, está concentrado con la selección mexicana sub-20 y todavía no debutó con Necaxa por ese compromiso. El cuarto, Armando González, vuelve al 11 titular el sábado. Con la expulsión de Ángel Sepúlveda ante Toluca, la Hormiga es el delantero centro natural del primer equipo. Y Milito no tiene otra alternativa. El equipo que llegue al Akron este sábado contra Juárez va a ser diferente al que perdió ante los Diablos Rojos. Y hay algo que el técnico portugués del FC Juárez dijo esta semana en conferencia de prensa, que el chiverío debería leer con atención, porque los técnicos rivales raramente admiten esto antes de un partido. Pedro Caixinha dijo que su equipo no puede controlar el regreso de los mundialistas de Chivas y que ese factor lo tiene en mente al planear la semana. Sabemos que Chivas es un equipo que en la segunda fecha ya va a tener incorporado a todos esos jugadores. Eso no es algo que podemos controlar. El técnico del Juárez está diciendo que va a enfrentar un equipo más difícil que el que vio en la jornada 1. Eso no es falsa modestia, es un técnico que planifica en serio. Lo que resulta inevitable de registrar en todo ese contexto es que el rebaño llega al partido del sábado desde el último lugar de la tabla, sin puntos, con la urgencia de quien necesita ganar antes de que el calendario se apriete. Pero llega con más jugadores disponibles y con un rival que ya admitió que le complica. Esas dos cosas también son verdad. Y mientras ese partido se acerca, hay algo que ocurrió esta semana en el otro equipo del Guadalajara que generó más reacciones en redes sociales que cualquier análisis táctico del debut masculino. El chiverío tiene todo el derecho de exigir respuestas en el Chivas femenil, porque lo que pasó esta semana en Querétaro durante la pretemporada no es un resultado aislado. Es la continuación de un patrón que la afición ya no está dispuesta a ignorar. El Guadalajara cayó 0-3 ante el León en un partido amistoso de 3 tiempos durante su etapa de preparación física en Querétaro. El marcador en pretemporada no tiene el mismo peso que en el torneo regular, eso es cierto. Pero hay que leer ese resultado en el contexto correcto, porque desde que llegó Antonio Contreras al banquillo del equipo femenino, 9 jugadoras del primer equipo se fueron del plantel. 9. En esas salidas hay perfiles de distinto nivel, es verdad, pero también hay al menos 3 o 4 jugadoras que otros equipos del circuito femenino ficharon con entusiasmo y que están rindiendo bien en sus nuevos clubes. Cuando el éxodo es de esa magnitud en un club de ese tamaño, la responsabilidad no la carga solo el mercado. Contreras también ha tenido problemas para cumplir con la cuota de menores que el reglamento de la Liga Femenil exige. No es una cuestión menor. Es una obligación que el club tiene que cumplir partido a partido. Y si el cuerpo técnico no ha logrado integrar jugadoras jóvenes de manera consistente durante 3 torneos, eso dice algo sobre la planificación del proceso. Los comentarios de la afición en redes apuntaron directamente a Contreras y a Nelly Simón, directora deportiva del equipo femenino. No solo al resultado de un amistoso, a la trayectoria del proyecto desde que ambos llegaron. El chiverío femenino tiene resultados en la mesa para sostener el análisis. 2 semifinales y unos cuartos de final en los 3 torneos que lleva el técnico. No son resultados de un equipo que fracasó, pero tampoco son los resultados de un proyecto que está creciendo de la manera que la inversión del Guadalajara en el fútbol femenil debería producir. La pregunta que resulta más honesta de reconocer cuando se mira ese panorama completo es si Chivas está eligiendo bien a quién le encarga la dirección del proyecto femenino, o si los recursos que la institución ha puesto en ese equipo están generando los resultados que esos recursos justifican. Y mientras esa pregunta queda sin respuesta formal desde Verde Valle, hay algo que sí ocurrió esta semana en la cantera masculina, que merece una lectura mucho más cuidadosa de la que los titulares le dieron.
Abran el expediente de Santiago Sandoval, porque hay 3 evidencias que el chiverío necesita ver ordenadas para entender exactamente dónde está parado este jugador en el mapa del fútbol latinoamericano y lo que ese posicionamiento implica para el proyecto de Gabriel Milito. Evidencia 1. El CS Football Observatory, uno de los organismos de análisis estadístico del fútbol más reconocidos a nivel internacional, que evalúa mercados y perfiles de jugadores en todo el mundo, publicó esta semana su lista de las 10 jóvenes promesas sub-19 a seguir de toda Latinoamérica. Santiago Sandoval aparece en el 6º lugar. La posición 1 de esa lista es Gil Mora, el mexicano de 17 años que disputó el Mundial 2026 y que se convirtió en una de las revelaciones más comentadas del torneo. Estar en el puesto 6 de esa lista regional, con analistas de todo el continente evaluando perfiles, significa que el nombre de Sandoval ya cruzó el umbral del fútbol mexicano y está siendo leído en otro contexto. Evidencia 2, lo que Sandoval ya construyó dentro de Chivas para merecer esa posición. No llegó al primer equipo por un plan preestablecido. Llegó porque Roberto Alvarado se lesionó y abrió un espacio que necesitaba llenarse, y el técnico decidió probarlo. Lo que pasó después fue lo que no siempre pasa con los prospectos. Marcó en el Apertura 2025. Fue pieza en la clasificación a semifinales del Clausura 2026. Y en el momento de mayor exigencia de esa campaña, el partido ante Tigres en liguilla donde Chivas necesitaba avanzar, Sandoval entró y marcó 2 goles. 2 goles en el partido más importante que había jugado hasta ese momento. Esa es la diferencia entre un jugador que tiene potencial y un jugador que aparece cuando el partido importa. Evidencia 3. Lo que Gabriel Milito ya le comunicó personalmente para cuando regrese del premundial sub-20 de la CONCACAF. El periodista José María Garrido reveló que el técnico habló directamente con Sandoval para explicarle cuál va a ser su rol cuando vuelva de la concentración con la selección mexicana. No va a ser mediocampista de posición fija dentro de un esquema de 4 o 5 defensas. Milito quiere que Sandoval tenga libertad para moverse por todo el frente de ataque, que encare, que juegue, que haga cosas distintas. Esas fueron las palabras exactas que el técnico le transmitió al jugador. Y cuando Milito habla así de un jugador de 19 años, es porque lo está preparando para algo concreto, no porque esté motivándolo con frases genéricas. Lo que resulta más difícil de ignorar cuando se ponen estas 3 evidencias en orden es que hay una convergencia entre lo que el CIES ve desde afuera y lo que el técnico que trabaja con Sandoval todos los días ya decidió desde adentro. Eso no garantiza una carrera excepcional. El fútbol juvenil está lleno de jugadores que llegaron a listas como esa y desaparecieron antes de los 22. Pero el contexto que rodea a este jugador específico tiene una solidez que pocos prospectos del fútbol mexicano han tenido al mismo tiempo. Datos externos que lo validan y un técnico que ya le comunicó cómo piensa usarlo. Y hablando de lo que el técnico decide sobre los jugadores, y hay un debate de la semana que vale la pena examinar sin el ruido que las redes sociales le pusieron encima. Presentemos los hechos en orden sobre Fernando González, porque cuando se ven seguidos la conclusión que la afición quiere sacar, no es la única que existe. Hecho 1. Fernando González debutó en Primera División el 24 de febrero de 2013. Lo hizo contra el León saliendo desde la banca en un partido que Chivas ganó 2-1 con doblete de Marco Fabián. La misma semana en que Chivas homenajeó a Fabián por sus 37 años, el Oso lleva 31 y sigue en el primer equipo del club donde debutó. Ese dato solo no dice nada, pero va a decir algo cuando se termine de leer lo que sigue. Hecho 2. Entre ese debut y hoy, González pasó por préstamos en Coras de Tepic y en Zacatepec porque en Chivas no había espacio para él. Se fue al Necaxa en 2017 con Ignacio Ambriz y jugó todos los partidos de la Apertura 2018 como capitán del equipo. El jugador que no encontraba lugar en Chivas se convirtió en pieza inamovible en cuanto algún técnico le dio tiempo de juego real. Hecho 3. Con cada técnico en Chivas desde que regresó ha repetido el mismo patrón. Empieza desde atrás, sin minutos, sin titularidad. Y en algún momento del semestre, el técnico lo prueba, ve lo que hace y ya no lo vuelve a sacar. Con Milito en el Apertura 2025 no fue titular en Liga MX hasta el Clásico Nacional contra el América. Después de ese partido, solo dejó de jugar una vez,
por expulsión contra el Toluca. Hecho 4. La derrota ante el Toluca en la jornada 1 de la Apertura 2026 generó la ola de críticas más fuerte que González ha recibido en este ciclo con Milito. Redes sociales, análisis, aficionados pidiendo que salga. Y César Huerta reveló que para el partido ante Juárez el técnico podría sacarlo del 11, porque ante rivales que no presionan alto y que no le pelean la pelota al Guadalajara, Milito prefiere usar 2 generadores de juego en lugar de una contención pura. Eso llevaría a que Castañeda y Carrillo jueguen juntos y el Oso quede disponible para los momentos en que el equipo necesita sostener. El veredicto es el siguiente: las redes sociales están pidiendo que salga un jugador que el técnico ya decidió mover, pero no porque sea malo, sino porque ante este rival específico su perfil no es el que el partido requiere. Cuando el calendario traiga un rival que presione alto y que dispute el mediocampo metro a metro, González va a volver al 11 y las mismas redes sociales van a decir que Milito tomó la decisión correcta. Eso también es parte del patrón que lleva 11 torneos repitiéndose. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. El Chiverío tiene todo el derecho de estar incómodo con lo que salió a la luz esta semana sobre la institución rojiblanca, porque la información que César Huerta reveló expone una contradicción que llevan semestres viviendo sin que nadie la nombrara con esa claridad. Dentro del Club Deportivo Guadalajara existe una política institucional explícita sobre cómo el club se comporta frente a los organismos arbitrales y disciplinarios. La política dice lo siguiente: Chivas respeta a todas las instituciones hasta las últimas consecuencias. No alega, no protesta, no apela. Solo actúa cuando considera que está siendo atacado de manera muy grave. En cualquier otro caso, acepta las decisiones aunque no esté de acuerdo con ellas. Esa política tiene nombre, tiene historia dentro del club, y Huerta la confirmó esta semana como la razón por la que la expulsión de Ángel Sepúlveda ante Toluca no va a ser apelada, aunque las pruebas de video existan y aunque el consenso de los analistas arbitrales sea que la roja fue excesiva. El Chiverío lleva semestres preguntándose por qué Chivas nunca hace nada cuando el arbitraje los perjudica. Esta semana llegó la respuesta. Y esa respuesta genera más preguntas de las que resuelve. ¿Cómo puede el mismo club que en la semifinal del Clausura 2026 mostró públicamente en sus propias redes el video de la falta de Everes sobre Campillo, que el árbitro no expulsó, tener al mismo tiempo una política institucional que prohíbe protestar esas decisiones formalmente? ¿Cómo puede un jugador rojiblanco hablar en conferencia del arbitraje que los afectó y un técnico rival señalar al arbitraje de sus partidos, mientras la directiva tiene firmado por escrito que no va a apelar nada? Las dos cosas no caben en la misma institución sin que una de las dos sea falsa. Y hay una segunda consecuencia de esa política que esta semana pasó más desapercibida que la suspensión de Sepúlveda. Leandro Ávila, auxiliar técnico de Gabriel Milito y uno de los hombres de mayor confianza del cuerpo técnico dentro del área técnica durante los partidos, cumple su segundo y último partido de suspensión el sábado ante Juárez. La sanción viene de la semifinal del Clausura 2026 contra Cruz Azul, donde Ávila fue expulsado del banco por la comisión disciplinaria. Le dieron 2 partidos de castigo. El primero lo cumplió ante Toluca. El sábado cierra el segundo. Eso significa que Milito llega a 2 jornadas consecutivas sin el auxiliar que más conoce su metodología y con quien más trabaja la táctica en el día a día. No hay apelación, no hay intento de reducir la sanción. La política institucional dice que no se protesta y la política se cumple aunque el cuerpo técnico llegue disminuido a 2 partidos seguidos. La pregunta que resulta más difícil de ignorar en todo ese cuadro es la siguiente: ¿cuánto le cuesta a Chivas por semestre esa política de respeto institucional en términos de partidos condicionados, sanciones no revertidas y cuerpo técnico disminuido? La respuesta no está en ningún comunicado de la directiva. Está en los resultados de los partidos donde esas ausencias pesaron. Y si la respuesta es que no cuesta nada, que el arbitraje no influyó y que las sanciones no cambiaron los resultados, entonces hay que dejar de hablar del arbitraje en las conferencias.
porque las dos narrativas no pueden coexistir indefinidamente sin que alguna de las dos pierda credibilidad. Creen que la política de no apelar de Chivas es una ventaja estratégica que la afición no ve o es una renuncia a herramientas que el reglamento le da al club para defenderse. Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué les genera más inquietud en el Chivas de esta semana? Que Leandro Ávila llegue por segunda jornada consecutiva sin poder estar en el banco, que el equipo femenino lleve 9 bajas desde la llegada del técnico actual, o que la directiva masculina tenga una política que le prohíbe apelar las mismas decisiones, que sus propios jugadores señalan como injustas en cada conferencia. Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es la posición concreta que la directiva de Chivas tiene identificada como la que falta reforzar. ¿Por qué ese movimiento no ha llegado a los medios todavía? ¿Y qué tendría que resolverse antes del cierre de la ventana de transferencias para que esa pieza esté disponible a tiempo para la Leagues Cup? Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.